Muy buenas tardes. A nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso le damos la más cordial bienvenida a este seminario sobre problemáticas actuales de los permisos de edificación. En primer lugar, queremos dar las gracias al Diplomado en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es el programa que ha organizado esta actividad. Junto con ello, también queremos agradecer al Fondo Irregular, que también financia y apoya esta iniciativa. Y sin lugar a dudas también queremos agradecer al Estudio Jurídico Guerrero Ligos, quien nos apoya desde la perspectiva técnica a través de esta plataforma y también nos ha colaborado con la difusión de esta actividad en redes sociales. Bueno, sin lugar a dudas, hablar de los permisos de edificación nos lleva a entender de que es un tema que no pasa de moda. No pasa de moda porque de vez en vez vemos cómo algunas de las problemáticas relativas a los permisos de edificación se van suscitando a diario y forma parte de los pronunciamientos quizás más relevantes de la Contraloría General de la República, así como también de los máximos tribunales de justicia. Desde esta perspectiva, el día de hoy nos reunimos precisamente para analizar tres de las temáticas más relevantes en este punto. La primera de ellas dice relación con la caducidad. También vamos a ver cómo la invalidación se ha ido desarrollando en el último tiempo y también vamos a dar cuenta de algunas problemáticas que se han producido a propósito de la impugnación de los permisos de edificación. Para ello hemos invitado a tres grandes profesores de Derecho Administrativo para que nos acompañen en esta ocasión. Y en primer lugar vamos a tener la presentación del profesor Pedro Pierri Arrau, quien es profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso y también profesor titular de la misma disciplina en la Universidad de Valparaíso. Don Pedro se ha desempeñado como ministro de la Corte Suprema y el día de hoy nos va a hablar acerca del contencioso administrativo de los permisos de edificación. Muchísimas gracias, don Pedro, por haber aceptado esta invitación y bueno, las pantallas son todas de usted. Muchas gracias. Muchas gracias por esta iniciativa, por esta invitación. ¿Se escucha bien aquí, doña Fernanda? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien. En realidad yo voy a hablar sobre los tres temas del seminario: caducidad, invalidación e impugnación, con alguna referencia solamente al contencioso administrativo, que eso fue lo que iba a comentar. Quiero partir con una introducción. El tema que nos ocupa es un tema extraordinariamente vasto y en el tiempo que disponemos solamente vamos a poder tratar en forma muy superficial estos temas. Quisiera, por lo tanto, desde ya pedir disculpas porque yo voy a hablar rápido. En realidad voy a hablar bastante rápido para poder tocar la mayor cantidad de temas posibles. Como estoy yo en Viña del Mar y como la Universidad Católica de Valparaíso es de Valparaíso, quiero hacer una pequeña referencia a la ciudad de Viña del Mar. Si ustedes caminan por la calle Viana, acera norte, se van a encontrar con una sorpresa, que la acera norte tiene como 6 o 7 metros de ancho, pero de repente se encuentran con un edificio nuevo que solamente deja 2 metros de ancho de toda la acera. O sea, la acera se langosta extrañamente entre la calle Quinta y en la calle Chevers. Si caminan por la calle Von Schröders, llegando a Viana, se van a encontrar con que la acera, que era de un ancho normal, de repente prácticamente desaparece y queda convertida en una acera de 1 metro de ancho. Y allí se acaba de construir un edificio de 20 pisos. ¿Cómo puede ser que en una ciudad ocurra esto? Pero, siguiendo con el ejemplo de Viña, si ustedes también caminan por la población Vergara y van de 1 norte en dirección a 8 norte, y van por 4 poniente, y van por 5 oriente, se van a dar cuenta que hay una serie de casas o edificios que fueron construidos alrededor de la década del 50, dejando un ancho considerable hacia atrás, hacia el jardín. O sea, dejando un gran espacio. ¿Para qué? Para un futuro ensanche de esas dos calles. Cuando eso ocurrió en la década del 50, a todo el mundo le pareció completamente normal que la ciudad pretendiera en 5 oriente y en 4 poniente ensanchar esas vías. Nadie reclamó, nadie estuvo en desacuerdo y todas las construcciones se hicieron adaptando a eso. Hoy día esto ha cambiado radicalmente. La Constitución Política de 1925, en su artículo 10, número 10, decía que la ley podía imponer obligaciones y servidumbres de utilidad pública en favor de los intereses generales del Estado, sujeto a limitaciones que exigen mantenimiento y progreso del orden social.
La Constitución Política del 80, quizás en términos un poco menos categóricos, pero establece las limitaciones que impone a la propiedad a la función social. Y que la ley puede hacer estas limitaciones y esto comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la conservación del medio ambiente, la salubridad pública. O sea, el derecho de propiedad es un derecho que puede ser limitado por razones de interés general. Ahora bien, el permiso de construcción, y en esto es una cuestión importante que hay que tener presente, es un permiso que no otorga un derecho. El permiso de construcción no es un permiso que otorga derecho. El permiso de construcción lo que hace es levantar, alzar una prohibición para el ejercicio de un derecho que emana del derecho de propiedad. El acto de autorización no es un acto creador de derechos. Esa frase, no es creador de derechos, lo ha dicho la jurisprudencia de los tribunales de justicia desde hace ya bastante tiempo, citando solamente un fallo del año 2007, Hernández con dirección de obras de la Municipalidad de Viña, rol 4800-2007. Acto de autorización no es creador de derechos. O sea, remueve un obstáculo para ejercer un derecho. Un obstáculo que precisamente se encuentra en las prohibiciones que establecen la ley de urbanismo, la ordenanza general de construcción, los planos reguladores. Ahora, con respecto al permiso, son muchos los temas vinculados, que es muy difícil tocarlos todos. Solamente mencionaré algunos al pasar. Por ejemplo, un tema muy importante que no trataremos, vinculado con la ley 19.300 sobre medio ambiente y sobre la declaración de estudio ambiental, vinculado con el permiso de construcción. Hay un fallo reciente que se llama Constructora Macroocéano, Sociedad Anónima, vinculado con las dunas de Concón, que por sí solo es una materia extraordinariamente interesante, que paralizó un proyecto de 22.000 metros cuadrados y 9 pisos de altura, que se emplazaba a 244 metros del campo dunar de la duna de Concón. La paralizó mientras no contara con evaluación ambiental. Este recurso se interpuso por la Corporación Prodefensa de Viña del Mar y la Fundación Yarur. La Corte de Apelaciones, en fallo de 5 de noviembre del 2020, confirmado por la Corte Suprema el 16 de febrero del 2021, o sea, hace un mes atrás, acogió el recurso de protección y señaló que se acogía el recurso de protección y se paralizaba el proyecto mientras no contara con evaluación ambiental. Esto lo menciono porque el tema de la evaluación ambiental no estaba contemplado dentro del plan regulador, no, se hizo mención a que el plan regulador no contaba el proceso de evaluación ambiental, pero se exige evaluación ambiental cuando afecta en este caso la posibilidad del medio ambiente. Y esto está en relación con un fallo también similar, anterior, en relación con la misma materia, vinculado con la ley de medio ambiente 19.300, el fallo 23.204 del año 2019, que también dijo que al eventualmente poder vulnerarse el artículo 11, letra F, de la ley 19.300, era necesario evaluación ambiental. Un tema entonces vinculado con el tema de permiso está vinculado con el tema de ambiental y evaluación ambiental. Un segundo tema que tampoco entraremos es un tema vinculado con la declaración de monumento nacional. Al respecto, menciono solamente el tema de la Casa Italia, también de Viña del Mar, en que el permiso de construcción que se dio el 31 de mayo del 2017, el mismo día, el Consejo Monumento Nacional declara Monumento Nacional la Casa Italia. Y la toma de razón sí fue el 9 de junio, o sea, posterior a eso. Y en el fallo rol 38745 del 2017 se señaló, rechazando el recurso, que existían otros recursos para los efectos de poder impugnar esta declaración de monumento nacional. Es un fallo particular en la forma que lo aborda, pero finalmente se refiere rechazando el recurso de protección. Por lo tanto, analizando el tema de que una declaración de monumento nacional puede interponerse con el recurso, con el permiso de construcción, es un tema también importante que solamente menciono citando la jurisprudencia. Pero el tema que me voy a detener un poco más es el tema de la caducidad. Y en el tema de la caducidad hay dos subtemas. Un tema de la caducidad vinculada con
las leyes que declararon la caducidad de las declaraciones de utilidad pública, y el otro tema es la caducidad con la suspensión o paralización de una construcción. Respecto al tema de la caducidad vinculada con estas leyes, como todos saben, por ley 19.939 del año 2004 se declaró la caducidad de todas las declaraciones de utilidad pública establecidos en planes reguladores, y lo que significó que esta caducidad, pasados los 5 años o los 10 años, según distinguía, pasados 5 o 10 años, si no se expropiaba, quedaba en caducidad. Con posterioridad, la ley 20.331 amplió por 1 año esto, pero después la ley 20.791 volvió atrás y aceptó la declaración de utilidad pública y dejó como sin efecto lo anterior en el sentido de la caducidad, estableciendo algunos requisitos y estableciendo algunas excepciones, como algunas construcciones de 2 pisos, etc. Pero el tema es entonces que durante un periodo de tiempo en el cual estaba pendiente esta declaración de caducidad de la declaración de utilidad pública, si es que no se expropiaba, ocurrió que entonces, al llegar los plazos, quedaron caducados todas estas declaraciones de utilidad pública. Y de ahí viene entonces lo primero que yo dije, que es lo que ocurría en la calle Viana, en la ocurría en la calle Bonstoder. Aprovechando entonces que automáticamente quedaron caducos, digo, normas que establecían en los planos reguladores el ancho de las veredas, que establecían en los planos reguladores que no podía construirse más allá de un borde determinado de vereda, que es lo que ocurrió en 4 Oriente, en 4 Poniente, en 5 Oriente y en estas calles. Simplemente todo esto que era considerado como una cosa normal, queda automáticamente con caducidad. Entonces, sobre esto ocurrió una polémica importante. Ahora, es interesante citar la posición, por ejemplo, en esta materia, de nuestro distinguido colega y admirado colega Eduardo Cordero, que va a participar en el panel aquí, porque Eduardo Cordero es probablemente hoy día el profesor de Derecho Administrativo más experto en materia de construcción. No hay ninguna posibilidad de referirse al tema sin citar a Eduardo Cordero, por los artículos y libros que ha publicado en esta materia. Ahora, importante lo de Eduardo Cordero, las citaciones, pero Eduardo Cordero, en algún artículo sobre Revista de Derecho Universidad Católica del Paraíso, en 2015, toca muchos temas que son muy importantes vinculados con esto de la caducidad. Se refiere a la expropiación como instrumento de ejecución de la planificación territorial, al derecho a ser expropiado, como una especie de derecho que la persona que está con declaración de utilidad pública podría exigir ser expropiado. El hecho que se saque un bien del régimen de propiedad privada y pasa a ser un bien nacional de uso público, sostiene Eduardo Cordero en un artículo. Se refiere también a que si hay terrenos con anteproyectos aprobados o permisos otorgados, no deben verse afectados por el restablecimiento de la declaración de utilidad pública que habría hecho la ley que cité anteriormente de 20.791. El instrumento de planificación y respeto a los derechos adquiridos, según señala Cordero, debe respetarse aun cuando la construcción no sea compatible con los nuevos planes reguladores, tienen que ser respetados en virtud de la seguridad jurídica y la garantía patrimonial. Entonces el tema es esta ley que nuevamente estableció que quedaban vigentes los planos reguladores de declaración de utilidad pública, pero que mantuvo en un artículo transitorio de esta ley 20.791 la norma que establece que los artículos 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción debe respetarse su aplicación, el artículo 116, en el sentido de que los proyectos y anteproyectos ya aprobados cuando revive esta declaración de utilidad pública tienen que ser respetados. Este tema yo no comparto esa opinión. Yo, en un voto aislado mío, en un fallo, rol 49.911 del año 2011, 49.911 del año 2011, perdón, 49.911 del año 2016, siendo abogado integrante,
en el fallo Inversiones Quintalí con Municipalidad de Pudahuel, yo sostuve en un voto único de minoría. Claro que hoy día las personas que integraron en ese momento la sala, ya no hay ninguno que integre la tercera sala, así que la jurisprudencia puede cambiar, pero en un voto absolutamente de minoría, yo establecí mi posición, que coincidía con la posición que tuvo la Contraloría General de la República, en el sentido que la declaración de utilidad pública se mantiene, no obstante que haya un permiso de edificación aprobado, que solo no afecta la declaración de utilidad pública al anteproyecto o permiso, de acuerdo al tenor literal de la norma. Solo eso, el permiso se encuentra amparado, pero no el terreno, porque el terreno sigue afecto a la declaración de utilidad pública. Que lo contrario privaría al legislador de la facultad que tiene por la Constitución de declarar la utilidad pública. Además, en ese caso, fíjense que el derecho adquirido, que he argumentado, se había adquirido la propiedad en 1996 y que la declaración de utilidad pública era muy anterior al año 1996. Y el proyecto presentado se presentó cuando estaba tramitándose la ley que terminaba con la caducidad. Y este es el punto, porque cuando la ley entra en vigencia, esta ley que va a terminar con la caducidad, la ley 20.791, muchos permisos de construcción y anteproyectos se solicita su aprobación y después entonces por aplicación del artículo 116 se entiende aprobado los permisos. Cuestión que yo cuestiono. Pero claro, mi posición aparentemente es minoritaria en esta materia. Ahora, en esta materia de la caducidad, también hay un criterio reciente, que yo creo que va a estar asentado por la jurisprudencia, de que no es necesario para la aplicación de los planes reguladores de la declaratoria de utilidad pública una declaración de utilidad pública específica, sino que basta con que el instrumento de planificación territorial contemple la utilidad pública para que quede prohibido la construcción en esos terrenos o en esas vías que son declaradas de utilidad pública. Ese es un tema, el tema de la caducidad vinculado con esta caducidad transitoria de estas leyes que han tenido un efecto enorme, y yo casi me atrevería a decir devastador, en la planificación de la ciudad, particularmente en aquellos aspectos que yo me referí respecto al ancho de las vías urbanas y al ancho de las calzadas en las vías urbanas, que prácticamente han hecho transformar la ciudad en forma bien importante. Pero hay una segunda cuestión. Hay una segunda cuestión en materia de caducidad, que es la caducidad del permiso de construcción en sí, o del anteproyecto, por la aplicación de las normas del artículo 1.4.17 de la ordenanza y 120 de la ley general, en el sentido de la paralización por un determinado tiempo de la construcción, en que el permiso se otorga y después no se construye con el permiso, o se paraliza la construcción. Fíjense que en este punto tenemos también el caso de Viña del Mar, que es el que estoy citando, el caso, por ejemplo, del Sanatorio Marítimo en 15 Norte, en que si uno camina cerca de la avenida Perú y más allá hasta 15 Norte, se encuentra que están dos grúas allí en ese lugar donde estaba el Sanatorio Marítimo y probablemente ya han pasado 2 o quizás 3 años en que no se ve ninguna construcción ni ningún trabajo. Pero esto teóricamente puede dar lugar a una declaración de caducidad. Entonces, el tema está vinculado jurídicamente con el tema de la caducidad, pero sobre esto hay que enfatizar el siguiente punto, que la caducidad es automática, no necesita declaración. Eso lo ha dicho también la jurisprudencia. Lo ha dicho la jurisprudencia en un fallo de Constructora Río Colorado, con Municipalidad de Puente Alto, en que se señala que la caducidad es automática, y este fallo que establece la paralización, la caducidad por paralización, en este caso era paralización de obras de urbanización, ¿no?, que eran complementarias del permiso de construcción, en un reclamo de ilegalidad, es el rol 37170 del 2018,
fallo del 21 de junio del 2018, fallo que es interesante porque establece precisamente el tema de la caducidad, que por lo demás ha sido una cuestión que han habido muchísimos fallos anteriores vinculados con el tema de la caducidad del permiso de construcción o del anteproyecto por la no iniciación o suspensión de las obras. Este fallo tiene además la particularidad que hay un interesante informe del profesor Eduardo Cordero, pero que es interesante además porque el fallo analiza cuál es el valor de un informe en derecho en un juicio, vinculando el tema del informe en derecho con un problema esencialmente de derecho y citando a Casarino, en el sentido de qué es un informe en derecho. Bueno, esto entonces, caducidad del permiso de construcción. Todos estos temas que he mencionado muy rápidamente son temas vinculados con el tema del permiso de construcción. Hay otro tema que forma parte de esta exposición, que es el tema de la invalidación. El tema de la invalidación tiene también muchos aspectos. Tiene el tema, por ejemplo, voy a tener que ser muy rápido en esto, que es, no es recurso. La invalidación no es un recurso. Esto es una cosa que la jurisprudencia lo ha dicho muchísimas veces. Cito, por su importancia, el rol 10.122 del año 2019, que una vez más dice que la invalidación no es recurso. También que no existe acción para obligar a invalidar, rol 4188 del 2018. También vinculado con la Contraloría General de la República, que la Contraloría no puede ordenar invalidar, sino que solo puede ordenar que se inicie un procedimiento de invalidación. Esto vinculado con varias cosas, pero también con el permiso de construcción. Solo puede ordenar que se inicie un procedimiento de invalidación. Rol 3027 del año 2018. Y que la Dirección de Obras está entonces obligada a iniciar el procedimiento de invalidación. Pero esto tiene un problema, y es el problema de los plazos, porque la invalidación tiene un plazo de 2 años, y que perfectamente bien la Dirección de Obras, obligada a iniciar un procedimiento, si deja pasar más de 2 años y no invalida, se presenta el problema de que precisamente después ya no puede invalidar. Y además, por supuesto, y muy importante, esencial, es que al ordenarse la existencia de un procedimiento de invalidación, perfectamente la Dirección de Obras puede rechazar la invalidación. Y al rechazar la invalidación no existe ningún recurso, porque precisamente la invalidación es una facultad y no es una obligación. Y el recurso ante la justicia ordinaria es solamente cuando se acoge una invalidación, no cuando se rechaza. Por lo tanto, tenemos un gran tema, que es el tema de la invalidación. Y finalmente el tema más importante es el tema de la impugnación. Bueno, la impugnación de un permiso de construcción o de un anteproyecto puede ser básicamente por 2 vías, por la vía administrativa o por la vía judicial. Por la vía administrativa ante el Seremi de Vivienda, que está contemplado en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y por la vía judicial, bueno, hay solamente 3 posibilidades. Hay el recurso de protección, el reclamo de ilegalidad y el juicio ordinario. Despachemos esto rápidamente, en algunos efectos negativos. Primero, el juicio ordinario. El juicio ordinario queda descartado como posibilidad. El juicio ordinario en nulidad de derecho público. Queda descartada como posibilidad porque la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido bastante consistente en señalar que si existe una acción especial, o sea, un contencioso administrativo especial, no procede la acción de nulidad de derecho público. Sobre esto hay muchísimos fallos. 8247 del 2009, 6245 del 2009, 1624 del 2017, 29535 del 2018, etc. Pero también hay varios fallos, en este caso que son varios, que son todas contra aguas araucanas, en que hay un voto en contra del actual presidente de la Sala, que es el ministro Muñoz, lo cual significa, teóricamente, que podría haber un cambio de jurisprudencia en esta materia. Pero la jurisprudencia actual permanente es que no procede el juicio de nulidad de derechos públicos cuando hay un contencioso especial. O sea, la regla general en materia judicial es el reclamo de ilegalidad municipal. Y el recurso de protección, bueno, el recurso de protección, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Procede contra cualquier cosa, va a depender de cómo
lo estime la Corte de Apelación. O sea, siempre va a poder interponer el recurso de protección. No hay norma ni jurisprudencia que pueda limitar el recurso de protección. Y, por lo tanto, siempre va a existir la posibilidad de recurrir de protección, a pesar de que muchas veces se rechaza un recurso de protección, en estos casos, porque está la acción del reclamo de ilegalidad, pero otras veces podría ser acogido. Pero entonces, la regla general es el reclamo de ilegalidad. Ahora, el reclamo de ilegalidad, también la jurisprudencia ha señalado, y esto es algo muy importante a mi juicio, que hay obligación de notificar al tercero interesado cuando se interpone un reclamo en contra de un permiso anteproyecto. Porque puede ocurrir que contra un permiso anteproyecto un vecino recurra de reclamo de ilegalidad contra el acto, pero y la persona beneficiada con el permiso no se haya enterado para efecto de defenderse. Entonces, el efecto, ¿cuál va a tener el efecto de esta acción, que es una especie de acción de nulidad con efecto general, el reclamo de ilegalidad? Bueno, hay jurisprudencia que dice que hay obligación de notificar a terceros, al interesado. Y esto, que es muy importante, esto último, está en un fallo que es ROL 15040 raya 2018. 15040 raya 2018. O sea, obligación de notificar al tercero interesado. Esto no es tan claro en el recurso de protección, porque el recurso de protección no tiene una tramitación más sustancial e importante. Pero también muchas veces la Corte Suprema ha dicho que el recurso de protección tiene que también ser notificado al tercero como parte recurrida, que es el beneficiario del acto. Pero me parece a mí que en este caso lo categórico es el caso del reclamo de ilegalidad. Muy importante. El tercero interesado beneficiado con el permiso tiene que participar en el procedimiento para que pueda entenderse que le afecta. Ahora, el reclamo de ilegalidad, y aquí vuelvo atrás en relación con el reclamo administrativo, se presenta el problema de qué pasa con esto del reclamo ante el CEREMI y el reclamo de ilegalidad. Hay muchas municipalidades que, en forma, yo diría, majadera, intentan decir o sostienen que el reclamo de ilegalidad es improcedente en contra de actos del director de obras, porque el superior jerárquico del director de obras es el CEREMI de vivienda y es ante él en que se tiene que tener el reclamo de acuerdo con la Ley General de Urbanismo. Bueno, eso categóricamente no es así. No es así porque el CEREMI de vivienda no es el superior jerárquico del director de obras. El superior jerárquico del director de obras es el alcalde. El director de obras es una autoridad desconcentrada dentro de la municipalidad, pero es una autoridad de la municipalidad sujeta a la jerarquía del alcalde. El superior del director de obras es el alcalde. Y lo que hace el CEREMI de vivienda con respecto al director de obras es ser lo que se denomina en derecho administrativo una autoridad de tutela, en que ciertos actos pueden ser controlados por una autoridad administrativa distinta, que en este caso se llama autoridad de tutela, que es precisamente lo que ocurre en este tipo de casos, que las resoluciones del director de obras pueden ser reclamadas administrativamente ante el CEREMI. Ante el CEREMI. Y por lo tanto, este es un reclamo administrativo ante el CEREMI que, perdón, escúchame, entonces, esto que estoy diciendo, que el superior del director, del director de obras es el alcalde, se ha señalado varias veces por la jurisprudencia. El fallo quizás más importante, porque explica esto en forma muy extensa, es un fallo ROL 9969 del año 2015. 9969 del año 2015. Es un fallo del 17 de mayo del 2016, que es el fallo conocido como el caso del Mall Barón de aquí de Valparaíso, en que ahí se explica precisamente que el reclamo de ilegalidad es procedente contra el director de obra, que el director de obra es inferior jerárquico del alcalde, que el CEREMI de vivienda es la autoridad de tutela. Pero esto
que señalo yo en este fallo, que es unánime, es una cosa que se ha dicho muchas veces más. Y así tenemos que, por ejemplo, se ha dicho, por ejemplo, porque es más, en el fallo 6832 del 2017, en el fallo 5470 del 2018, en el fallo 5468 del 2018. En todos estos fallos se ha señalado que el superior del director de obras es el alcalde. Pero también se ha señalado por la jurisprudencia que procede el reclamo de ilegalidad contra el director de obras. El reclamo de ilegalidad es la vía para el director de obras. Por lo tanto, procede el reclamo de ilegalidad, y esto se ha dicho en los fallos, citando algunos, 23766 del 2014, 1919 del 2014, 1669 del 2015, 6832 del 2017. Todos estos son fallos en que zanjan esta cuestión. Entonces, por supuesto, alguien podría preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque resulta que está la posibilidad de recurrir al CEREMI. Sí, efectivamente, desde el punto de vista profesional, uno podría decir que puede recurrirse ante el CEREMI. Y, teóricamente, si no se obtiene, se reclama ilegalidad, porque no hay que olvidar que, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, las acciones judiciales se suspenden los plazos cuando se entablan las acciones, los recursos administrativos, de tal modo que nada obsta que se interponga un recurso administrativo ante el CEREMI y después de ese rechazo se interponga un reclamo de ilegalidad. Pero las dos vías quedan abiertas. Ahora, frente al rechazo del CEREMI, bueno, teóricamente, frente al rechazo del CEREMI, también quedan las posibilidades, y ahí sí queda la posibilidad siempre abierta, y ahí sí una acción de nulidad de derecho público contra el rechazo del CEREMI, pero y eso ya complica mucho la cuestión, porque si se puede ir por la vía del reclamo de ilegalidad, no tendría mucho sentido en el juicio ordinario de nulidad de derecho público. Bueno, esto es en forma extraordinariamente rápida y sucinta los problemas vinculados, algunos problemas vinculados con el tema de la caducidad, invalidación e impugnación. Pero debiendo señalar que lo que yo quería plantear, sobre todo al comienzo, cuando señalé esto de la caducidad y esto, que lo hice con cierto énfasis, lo cual me ha traído, por supuesto, algunas complicaciones a mí, esto de mi punto de vista un tanto minoritario en esto, es porque un signo de civilización, creo yo, y de desarrollo, es precisamente la planificación adecuada de la ciudad. Y la planificación adecuada de la ciudad tiene que contener limitaciones para el ejercicio del derecho de propiedad en materia de construcción. Y por supuesto, hay algunas limitaciones que pueden parecer muy fuertes. Hay limitaciones que podrían parecer que realmente atentan contra el derecho de propiedad entendido en su punto de vista amplio, pero hay otras que parecen ser como completamente lógicas y razonables, y que precisamente son ellas las que uno tiende como a poner como ejemplo de cómo se ha extralimitado el tema este de la construcción, sin mayor, voy a decir, consideración por la ciudad. Por eso entonces en la conciliación de los intereses del particular dueño de una propiedad y los intereses también públicos de la ciudad y el urbanismo, es donde está precisamente el gran problema y el gran desafío que tenemos los juristas y los profesores de derecho en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pedro. Sin duda que cabe hacer un ajuste al nombre de su presentación. Nos ha dado un paseo muy nutrido por toda la jurisprudencia, destacando claramente los aspectos más relevantes de todos los temas que estamos viendo el día de hoy. Nos habló de la caducidad, nos habló de estas dos manifestaciones de la caducidad, también de la invalidación, y sin duda lo que ha generado más discusión en las redes ha sido el tema de que el permiso de edificación en definitiva no confiere ni constituye ningún derecho, sino que simplemente se limita a levantar y permitir el ejercicio de un derecho preexistente. Muchísimas gracias, don Pedro. A continuación vamos a dar la palabra a Camilo Mirosevich, quien es
profesor de la Universidad Central y también jefe de la División Jurídica de Contraloría General de la República, y que en el día de hoy nos va a presentar la ponencia titulada Invalidación de permisos de edificación, búsqueda de certezas en tiempos de incerteza. Muchísimas gracias, Camilo, por aceptar la invitación, y las pantallas son tuyas. Muchas gracias por la invitación, profesora Gómez. Para mí es un privilegio poder compartir en este seminario, en este podio virtual con el profesor Eduardo Cordero, que como se dijo, es una persona avesada, experta en temas urbanísticos, y con el profesor Pierri, que además ha estado detrás de buena parte de los pronunciamientos, por lo menos de los pronunciamientos con los que yo más me identifico, porque obviamente que han habido distintas tendencias de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y también aprovecho de decir, aunque no tiene nada que ver con la invitación, pero es una tremenda pérdida que el gobierno haya desaprovechado a don Pedro en la Corte Suprema. Bueno, el tema de mi presentación es, no sé si se está compartiendo la pantalla, si no me avisan. Es sobre la... ¿Se está compartiendo? Sí. Sí. Gracias. Es sobre la invalidación de los permisos de edificación. Don Pedro dejó muy pocas cosas que decir después de la clase magistral de Derecho Urbanístico que nos dio a todos. Pero yo me voy a centrar en la supuesta intangibilidad de los permisos de edificación. Ese va a ser el tema central, y yo tengo que hacer algunas declaraciones previas, algunas por justicia y algunas, digamos, para prevenir algunas situaciones. Por justicia, lo que quiero decir es que voy a compartir reflexiones que ya he hecho anteriormente, algunas de esas en un seminario que organizó la Asociación de Derecho Administrativo, que hoy día preside Rosa Fernanda, donde además compartimos con Eduardo este mismo tema. Y la mayoría de estas reflexiones además son discusiones que hemos tenido con el profesor Oscar Fuentes, con quien compartimos la cátedra en la Universidad Central. Así que no son ninguna gran novedad, y además tengo que decir que yo no soy ningún experto en el tema del derecho urbanístico, así que voy a decir cosas generales del derecho administrativo más general y procedimiento administrativo. Lo segundo que quiero decir en la aclaración es que esto lo hago en mi calidad simplemente académica y no como jefe de la división jurídica, así que eso lo digo también porque no represento la opinión de la Contraloría, y es más, ni siquiera me toca ver estos temas. Acá la gente experta en temas urbanísticos dentro de la Contraloría es la gente de la División de Infraestructura y Regulación, así que ellos son los que saben. Yo solamente hago reflexiones generales desde mi cómoda posición académica. Esta foto que tengo acá, esta foto tiene un lado muy bueno, que es el orgullo de nuestras normas de construcción, que el estándar que tenemos en la construcción permite levantar una torre como esta una torre que está en Santiago, en Santa Isabel, creo que con Arturo Prato, San Francisco, por ahí, se acaba de levantar. Y el buen estándar de nuestra empresa y el fijado por la normativa ha permitido que, por ejemplo, enfrentemos el terremoto y, en fin, los movimientos que recién se sintió. Yo por lo menos sentí un terremoto, un movimiento acá, no sé si fui yo, pero nuestro país resiste temblores sin ningún problema, temblores que en otros países son terremotos y hay tremendos desastres con los edificios, y acá se resisten bien. Y desde esa mirada, este es un buen ejemplo de que se han respetado, se han cumplido bien estándares de construcción, a pesar de que eso lo vamos a ver cuando haya un terremoto. Pero yo quiero en realidad poner el lado malo de esto. Este es el tipo de departamento que venden. Es un departamento de 17 metros cuadrados. Yo creo que una celda, por lo que estuve viendo, tiene cerca de 8 metros. O sea, es un poquito mejor que una cárcel, pero la diferencia es que por esta hay que pagar, y hay que pagar 65 millones, o más bien desde 65 millones. O sea, el piso 1 o el piso 2 parte en este valor. Yo lo que me pregunto acá es, ¿dónde come este señor? La persona que compra esto, ¿dónde come? Porque acá no se ve que haya una mesa para poder comer. Bueno, con esto lo que quiero evidenciar es también cómo el mercado inmobiliario y cómo los desarrollos inmobiliarios han estirado demasiado el chicle y han permitido que lleguemos a esto, ¿ya? Y se ha perdido la finalidad del derecho urbanístico, que al final es generar una vida en comunidad, una vida agradable en la ciudad.
una buena calidad de vida en la ciudad, a veces se pierde de vista y llegamos a eso. ¿Cuáles son los pilares centrales del análisis de esta presentación? Lo primero es que los permisos de edificación, todos sabemos, son actos administrativos, obviamente calzan con el concepto legal. Pero también es cierto que hay que reconocer ciertas particularidades del sector inmobiliario. Y la más importante es que hay ingentes recursos económicos involucrados en estos proyectos. Son proyectos que no duran tanto tiempo, pero que implican una inversión muy grande. Y obviamente que el destino del acto que ampara ese proyecto tiene obviamente un efecto importante en los recursos económicos. Eso por una parte, pero eso también tiene otro lado, que es que la existencia de recursos económicos incluso también pone en jaque al sistema. Donde hay plata, el sistema de la administración pública, el derecho administrativo se pone en jaque porque obviamente hay muchos intereses en conflicto y también está, y esto hay que reconocerlo, hay muchos lugares donde los alcaldes no solo atraen este tipo de inversiones, que está perfecto, bajo un entendimiento de que el crecimiento de la comuna depende de que hayan edificaciones en altura y por lo tanto viviendas en densidad. El problema es que en muchos casos también hay casos de corrupción donde esta cantidad de recursos permite el abuso respecto de vecinos, pero además la compra directa o, o más indirectamente de funcionarios municipales de las direcciones de obra. Eso la verdad que nadie lo dice y quizás no hay muchos casos públicos, pero esta es una realidad. Es una realidad porque en nuestro país la corrupción está más invisibilizada, pero no por eso no existe. Bueno, también hay que reconocer que hay terceros en este sector. Y los terceros no son solo los adquirentes o los promitentes compradores mientras el edificio se está construyendo hasta que se acoja la ley de copropiedad, sino que los terceros no son solo eso, son también los vecinos. Y eso es una cosa que, estos son unos sujetos que a veces en el análisis del derecho administrativo se nos han olvidado cuando se han buscado soluciones al tema que yo estoy planteando, que es la supuesta intangibilidad de los permisos. Ahora, siendo actos administrativos, hay que asumir, por lo tanto, que esos actos pueden ser revisados y pueden incluso ser dejados sin efecto. Dicho de otra manera, sostener que los permisos de edificación son intangibles, eso equivale a decir que el cumplimiento de la legalidad es optativo. Porque si yo no cumplo con la legalidad y me dan un permiso ilegal, pero ese permiso no puede ser dejado sin efecto, bueno, la verdad que el principio de legalidad quedó en nada. Y eso obviamente no puede ser. O sea, la invalidación es un mecanismo para reaccionar, que tiene el ordenamiento para reaccionar justamente cuando esas reglas han sido vulneradas. Ese procedimiento, sabemos, se origina por revisión de la propia dirección de obra, probablemente en muy poquitos casos, muy poquitos casos, o por solicitud de interesado. Pero acá hay que agregar, pero antes de eso, hay que decir que interesado, de acuerdo a lo ya señalado, hay que asumir el concepto amplio. El interesado no es solo el titular del permiso, el desarrollador inmobiliario, ni tampoco los compradores o promitentes compradores, sino también los vecinos que van a ser impactados en su esfera por estar en el entorno, ¿no es cierto?, cercano al proyecto que se viene desarrollando. También hay que decir que a partir de sentencias de la Corte Suprema, algunas de las cuales ya comentó don Pedro, la Contraloría puede solamente ordenar que se inicie un procedimiento invalidatorio. Por lo tanto, uno podría pensar que una tercera vía de iniciar un procedimiento de este tipo, que es un procedimiento administrativo solamente regido por el artículo 53 de la ley, pero la verdad que es más bien una iniciación de oficio en cumplimiento de una obligación legal, que es el cumplir los dictámenes de la Contraloría. Esa sería la vía de revisar estos permisos. También hay que decir que se carece de una regulación específica. Solo tenemos la ley de procedimientos, no tenemos otra regulación, y tampoco está bien zanjado el tema que comentó don Pedro de la existencia de distintos medios de revisión e impugnación. Cómo juega el CEREMI, cómo juega la Contraloría, el director de obra y el alcalde. Esa diferencia que incluso contó don Pedro en la jurisprudencia genera una incertidumbre que yo creo que no es correcta. Acá habría que zanjar el tema probablemente por la vía legislativa, ya que por la vía de la jurisprudencia judicial no ha sido posible tener una única mirada que estableciera con claridad cuáles son las vías de revisión, porque también yo entiendo que para el titular del permiso, él tiene que tener cierta claridad de que el permiso puede ser revisado, pero cuáles son las reglas de esa revisión y cómo puede impugnarse los efectos de esa revisión. Por ejemplo, lo que decía don Pedro, si el acto que rechaza la invalidación es o no impugnable.
Si bien el 53 dice que no es impugnable a través, eso respecto a esa acción especial de juicio sumario. Pero, por ejemplo, en materia ambiental, los tribunales han entendido que el acto que rechaza la invalidación también es recurrible por la vía de la acción de los tribunales ambientales. Bueno, la carencia de regulación legal ha hecho que las respuestas que ha dado la jurisprudencia, que al final este vacío normativo, alguien tiene que llenarlo, y lo llena la Corte Suprema, y lo ha llenado históricamente la Contraloría. Y las respuestas que ha dado estas dos fuentes de la jurisprudencia, obviamente han ido modificándose, han ido cambiando de acuerdo al contexto social, han ido cambiando además por el abuso, por cuestiones, a todo esto, este edificio que yo mostré, yo no estoy acusando de ninguna ilegalidad, probablemente es completamente legal, no tengo idea, simplemente casos que a uno le llama la atención. El abuso, por ejemplo, que se dio en Estación Central, eso ha movido las posiciones de la jurisprudencia justamente en contra de esta idea de la intangibilidad. Bueno, sabemos que en la historia del derecho administrativo chileno hay un antes y un después de la ley 19.880 del año 2003. Antes de eso se cuestionaba, acogiendo la doctrina de la escuela sotoclosiana, que la administración no podía invalidar, y acá hay alguna cita de alguna sentencia que estimaba que se vulneraba el debido proceso cuando la administración invalidaba. Eso decía más bien la jurisprudencia judicial, con algunos bemoles. No así la jurisprudencia de la Contraloría. La Contraloría siempre reconoció la potestad invalidatoria, pero le reconoció límites a esa potestad. Y esos límites, y eso es lo que voy a decir más adelante, esos límites no fueron revisados cuando se dictó la 19.880. O sea, hasta antes y después del 2003, la jurisprudencia de la Contraloría no cambió mayormente en cuanto a que sí se podía invalidar, pero que había situaciones que impedían el ejercicio de este poder invalidatorio. Eso no cambió con la ley, pero sí cambió producto justamente de casos groseros de abuso, como los que todos hemos visto en Estación Central, que motivaron un cambio en el criterio de la Contraloría. Desde ese año 2016 uno puede afirmar, por lo menos desde ese año, que los permisos ya no son intangibles. O sea, esta idea sobre la que además hay harto escrito, seguidores de la escuela del profesor Sotocló, de que los permisos no son revisables, son inmodificables, son intangibles, fue totalmente abandonada, y por lo tanto a partir de esa fecha la discusión entonces está en los límites, o sea, cuándo efectivamente podemos invalidar y cuáles son las consecuencias de un acto ilegal. Veamos un poco más de cerca la jurisprudencia que negaba la revisión de los permisos de edificación. Acá hay algunos fallos citados que son bastante antiguos, pero que estos fallos se recoge la idea de que no es posible dejar sin efecto un permiso de invalidación, en algunos casos porque la Corte no reconoce el poder invalidatorio de la administración, o en otros casos porque aplica los límites a los que yo me voy a referir más adelante. Lo mismo hacía la Contraloría con la salvedad que ya hice. La Contraloría siempre reconoció que había un poder invalidatorio. Incluso antes de la ley decía que este poder era una facultad de ver, por lo tanto no era optativo ejercer la invalidación. Sin embargo, le ponía los límites que vienen a continuación, pero fíjense el límite que está en este dictamen, que es del año 2000, todavía es pre-ley de procedimiento. Acá reconoce la buena fe como límite a la invalidación. O sea, se puede invalidar, sí, pero si hay buena fe, no es posible dejar sin efecto el acto. Y la verdad es que si uno lee el dictamen, no hay antecedentes aportados que determinen fehacientemente una mala fe del permisionario. Bueno, la verdad es que nunca va a haber, yo diría, nunca va a haber más bien, porque ¿cómo uno puede acreditar la mala fe de un desarrollador inmobiliario? O sea, sería muy difícil que hubiese un acto que tendría que ser del propio desarrollador, porque no me imagino otra manera en que se pueda fundar una mala fe. No es tampoco el rol, ni tampoco el espacio, la sede de dictaminación, para poder acreditar cuestiones de hecho, como la buena o la mala fe. Es difícil que en un procedimiento de interpretación jurídica, donde no hay prueba, uno pueda considerar este elemento para determinar si hay o no, si procede o no a dejar sin efecto el dictamen. Estas ideas, más las que voy a agregar a continuación, fueron reproducidas en un montón de dictámenes, cosas que uno entiende antes de la ley de procedimiento. Por ejemplo, los derechos adquiridos.
Antes de la ley, uno podía recoger la doctrina comparada de que uno de los límites de la invalidación eran los derechos adquiridos. Pero ya cuando se dicta la ley y cuando los derechos adquiridos se ponen como límite para la revocación y no para la invalidación, es difícil entender que no haya sido revisada toda esa jurisprudencia administrativa. Y eso no se hizo, y no se hizo durante mucho tiempo, todos estos dictámenes. Entonces, en los hechos consolidan una intangibilidad. Porque fíjense los motivos para no invalidar, o dicho en positivo, los fundamentos de la intangibilidad. Bueno, no hay poder invalidatorio, tema ya zanjado desde el 2003 en adelante. Los derechos adquiridos, y acá, como dije, la ley 19.880 debería haber desterrado esa teoría, por haber considerado justamente los derechos adquiridos en la revocación y no en la invalidación. Pero además hay que preguntarse, lo que también dijo don Pedro, ¿derecho adquirido de un acto ilegal? Esa es una pregunta que tampoco está abordada en la jurisprudencia ni administrativa ni judicial, salvo algunos casos muy excepcionales, pero por lo menos la jurisprudencia de la Contraloría reconocía derechos adquiridos como límite en la medida que hayan sido adquiridos de buena fe, que ese es el otro elemento. Y acá, como dije, no es posible acreditar mala fe, no es el espacio acreditar mala fe. Me imagino que tampoco es posible hacerlo a través de un recurso como el recurso especial ante el Ceremi o el reclamo de legalidad ante el alcalde. Creo que no es una instancia para hacerlo. Pero además hay que decir que el acto administrativo del permiso de edificación no es un acto cuyo contenido lo llene libremente la administración, no es como una multa por infringir las normas sanitarias ahora en la pandemia, que el Ceremi de Salud va a determinar el contenido del acto de acuerdo a lo que dice el Código Sanitario, en fin. El permiso de edificación aprueba lo que le presenta el proponente, o sea, es el proponente quien hace una propuesta de acto administrativo, él es el que fija el contenido, y por lo tanto, obviamente que la administración tiene que revisar y tiene que probar lo que sea legal, pero si hay un error, en eso es un error, en primer lugar, de la administración de no haber revisado, pero en segundo lugar, del proponente. Por lo tanto, el concepto de buena fe yo lo encuentro muy, muy complejo. Pero además quiero agregar algo más. ¿Qué pasa con los terceros? Porque acá hablábamos, y a veces la jurisprudencia decía, cuando hayan derechos adquiridos por terceros de buena fe, siempre van a haber terceros, o por lo menos en este tipo de proyectos que son para la venta, siempre van a haber terceros que van a estar de buena fe, que son los adquirientes de esta unidad. Entonces, decir que la existencia de derechos adquiridos de buena fe por terceros inhibe la invalidación equivale a decir que esos actos nunca van a ser invalidados, y eso a la vez equivale a decir que el principio de juridicidad en realidad queda cojo, porque si es que hay una infracción a las normas, no hay cómo responder, el derecho no reacciona frente a esa situación. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con los otros terceros? Porque los terceros, ya dije, también son los vecinos. Nadie protege a los vecinos. Y eso el elemento de los vecinos, de la señora que vive al lado del edificio de Estación Central, que le tapa la luz y que, en fin, genera un problema vial, nadie se preocupó de esos terceros. Bueno, la confianza legítima, ya me voy acercando el tiempo, a mi juicio no opera tampoco. No opera porque la confianza legítima yo la entiendo le pongo como requisito que el acto sea legal. O sea que se genera confianza en los particulares, sí. Y esa confianza puede obligar a que la administración actúe de una manera, sí, en la medida que el acto sea legal. O sea, en las contratas opera la confianza legítima porque el jefe de servicio puede legítimamente renovar una contrata. Y ahí opera la confianza, se generó la expectativa. Pero respecto a un acto legal, yo creo que la confianza legítima no opera. Y las situaciones consolidadas es muy difícil también aceptarlas como límites así de plano, porque la verdad es que muchas veces situaciones consolidadas, entonces también las normas casi que no servirían. Esto cambia, estos límites que desplazaban a la invalidación cambia, como dije, en el año 2016, donde la Contraloría no hace alusión a ninguna de estas limitaciones, y lo que hace es, al inicio se ordenó la invalidación, después la Corte fue modelando esa actividad de la Contraloría y fue diciendo, mire, la Contraloría no puede invalidar, no puede ordenar invalidar, y lo que puede hacer solo es iniciar que se inicie un procedimiento de invalidación. ¿Ya? O sea, fuimos transitando hacia casi una invitación que a mí me parece bien razonable.
que la potestad invalidatoria sigue siendo la administración, y lo relevante es que la Contraloría pueda ordenar que se inicie el procedimiento y luego revisar el resultado de ese procedimiento. Acá hay algunos fallos que van en la misma línea, que eliminan estos límites que tenía fijada nuestra jurisprudencia administrativa judicial. Por ejemplo, el malvarón. De un acto administrativo legal no pueden generar derecho adquirido. O este fallo, que es el fallo de los objetos verticales, donde se dice que no existe eso de la libre determinación inmobiliaria, sino que se debe cumplir con la normativa aplicable. Y la normativa urbanística no es solo la ley, no es solo la ordenanza, no solo los IPT, sino también las instrucciones de los CEREMIS, de la DDU y de la Contraloría. Eso dice la Corte Suprema en este fallo. Ahora ya va a terminar, algunas cuestiones finales. La intangibilidad hay que descartarla, ese concepto yo creo que hay que desterrarlo de nuestro vocabulario, pero no hay que tampoco caer en el extremo de decir que vamos a llegar y vamos a moler todos los edificios, porque eso no tiene ningún sentido tampoco. Los actos administrativos tienen una vocación de estabilidad, eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay que descartar la idea de que no es posible revisar un permiso de edificación. Hay que reevaluar los límites. Yo creo que hoy día ya no hay límites que obsten a la invalidación, pero sí hay que desarrollar con mayor fineza en qué caso no se va a dejar sin efecto un acto ilegal. Y para eso, por supuesto, que hay que mirar cuando hay contrainteresados, es decir, cuando hay vecinos que van a ser afectados con esos proyectos, porque en esos casos el cumplimiento de la legalidad urbanística no es solo una cuestión formal, no es solo del cumplimiento del principio de juridicidad, es la manera de evitar conflictos sociales. Cumple ese rol el derecho urbanístico, no es solo no es violar cualquier norma, es violar una norma que va a afectar la convivencia pacífica entre comunidades. La expulsión del acto y la demolición deben ser la última ratio, ¿no? Todo lo que he dicho no hay que entenderlo como que yo soy partidario de que haya que llegar y demoler, creo que no, creo que incluso yo no soy partidario de que no se pueden, de que siempre hay que invalidar y que la solución está en la responsabilidad de la administración. No creo que eso sea lo correcto, porque acá están los terceros promitentes compradores, y eso los deja en una situación muy, muy deficitaria en este ámbito. Creo que al contrario, hay que reconocerlo en un espacio de apreciación a la administración para adoptar medidas de ajuste frente a un acto ilegal. O sea, la expulsión del acto es una alternativa, es la última, cuando ya no es posible, por ejemplo, regularizar el proyecto. Pero además hay que ponderar el interés público, y hay casos en que el interés público se daña más demoliendo que manteniendo el acto ilegal, ¿ya? Y eso es una cosa difícil de mirar. Hay un caso donde nosotros la Contraloría, no lo dijimos así, pero fue lo que tuvimos en mente, que ya lo he dicho antes, a propósito de la fusión de la AFP, Cuprum con Argentum y otra más, en que ordenamos iniciar un proceso invalidatorio, dar traslado a los interesados, y la superintendencia en su momento dijo, ¿sabe qué? Creemos que no hay que invalidar, porque el efecto que produce invalidar es muy pernicioso al interés público, y por lo tanto la Contraloría nos pareció fundada esa explicación y se aceptó así. Obviamente que eso deja problemas subsistentes. ¿Cuál es el costo para la inmobiliaria de haber infringido la ley? Por lo que dije, que el contenido del acto administrativo lo propone la inmobiliaria, y la inmobiliaria es experta, estoy hablando de las inmobiliarias grandes, son expertas en este tema, no es como un particular, no es el permiso de obra que pide una persona natural para poder construirse su segundo piso. El plazo de invalidación también es un problema. 2 años, yo entiendo que puede ser demasiado, porque en 2 años están ya los edificios construidos, y eso, ojalá esto se viera antes y se evitara el edificio construido, tanto para seguridad del titular del proyecto como para seguridad de los vecinos. Las vías de revisión e impugnación también son un problema, y la protección de los contrainteresados también. O sea, si se va a hacer esta ponderación de que por interés público podemos no invalidar, ¿cómo quedan los vecinos? ¿Qué pasa con ellos? Creo que acá no hay que olvidar que el rol del derecho y del derecho administrativo es ponderar los intereses involucrados, y por eso hay que repensar este tema, y hay que recordar que la finalidad del derecho urbanístico es generar y permitir una convivencia sana y pacífica y de buena calidad en la ciudad. Eso es. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Camilo, por tu presentación. Créeme que hay bastante movimiento ahí en las preguntas formuladas por el público. Ha generado bastante controversia esta discusión sobre el desplazamiento de todos estos límites que han habido históricamente a la invalidación tratándose de los permisos de edificación, así como también la idea de descartar la intangibilidad de estos permisos. Pero bueno, ya iremos comentando las preguntas al final de la presentación del profesor Eduardo Cordero, quien viene a continuación. Así que los invito a todos a formular las preguntas en la sección correspondiente que van a encontrar disponible abajo de la pantalla y por favor indicar a quién va dirigida la misma. Bueno, a continuación tenemos finalmente al profesor Eduardo Cordero, quien es profesor titular de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también es socio del Estudio Jurídico Guerrero Olivos. Y el día de hoy nos va a hablar sobre las nuevas revisiones del permiso de construcción ante la jurisprudencia. Adelante, profesor Cordero. Muy bien. En primer lugar, ¿se me escucha bien, no? Sí. Bueno. Bueno, voy a tratar de colocar una presentación. La verdad es que dudé bastante de colocar o no una presentación. A ver, voy a ver si ahí me funciona. Pero lo voy a hacer. En primer lugar, bueno, agradecer a Fernanda la presentación y sobre todo agradecer la participación de personas tan destacadas como es justamente don Pedro Pierri y Camilo Mirosevi en la exposición que han hecho, y ustedes se darán cuenta que poco me queda a mí por decir respecto a algunos puntos de vista o perspectivas que uno puede tener. Yo solamente recordar, y tengo que mencionarlo, que si me dedico al derecho administrativo y me dedico a esta disciplina, básicamente por don Pedro Piorri, quien fue profesor mío en la Facultad de Derecho, con el cual discutía mucho. Y yo creo que el día de hoy no va a ser la excepción acerca de esa realidad. Yo siempre valoro justamente que don Pedro tenía esa capacidad de plantear los temas, de discutirlo y dar visiones que son diferentes y quizás vamos a ver alguna cosa. Yo quizás voy a ir un poco del punto de vista académico, pero no puedo dejar de mencionar algunos aspectos que creo que son centrales en el tema del derecho urbanístico. Porque al final, y también acá tengo que hacer un reconocimiento a un gran maestro como es Luciano Parejo, del cual también aprendí bastante y somos grandes amigos, creo que el tema de la ordenación racional del suelo y el espacio es claramente el gran desafío hoy día que existe en el mundo y particularmente en el Estado moderno. Y parte de esto tiene que ver con el urbanismo y está en el marco de una política mucho más amplia de ordenación territorial que a veces se tiene que implementar. Y cuesta. Lamentablemente ya no es posible pensar en aquella visión decimonónica, muchas veces anclada a la legislación civil, bajo el principio de libertad y autonomía de la voluntad, de pensar de que espontáneamente los espacios se van a ordenar y la gente va a ocupar su lugar, e incluso no generando divisiones ni diferencias. Todos sabemos que el mapa urbano no es sino el mapa social. Y lamentablemente lo que da cuenta en nuestro país, como ocurre en general en Latinoamérica, ya hemos tenido ocasión de ver este tema, es que muchas veces los problemas son problemas de verdadera cohesión social. La posibilidad de entender de que personas de altos recursos puedan convivir y vivir realmente con personas que sean mucho más vulnerables. La posibilidad de que existan justamente espacios, equipamientos, áreas verdes, dan cuenta justamente de estas deficiencias. Y también esta realidad tiene muchos factores, o sea, la idea de una idea armónica de por qué, por ejemplo, me puedo encontrar con que la calzada o la acera en este caso, la verdad que no tenga la dimensión adecuada para que la gente pueda transitar o que se pueda construir un edificio en las condiciones que justamente nos muestra Camilo, se debe en primer lugar a veces a la mala planificación. Hay defectos de la planificación urbana y hay que también reconocer, y no voy a entrar ahora en esa explicación y discusión, que los planes reguladores tardan bastante en ser aprobados y muchas veces cuando son aprobados resulta de que no se corresponde a la realidad que quizás hace 5, 6 o 7 años atrás se tuvo en vista para enfrentar aquella situación. También hay que reconocer que hay muchos vacíos y lamentablemente muchos resquicios que dan cuenta justamente de este juego de las normas urbanísticas como ocurrió en Estación Central a propósito justamente de la construcción sin límite o la altura sin limitación en base a esta figura de la edificación continua. Y también, y no es la excepción, la verdad es que no, por suerte no es la mayoría de los casos, pero hay casos en donde hay fenómenos de corrupción y que hay que enfrentar. Por lo tanto, hay múltiples factores que dan cuenta de aquello. Ya se ha dicho, pero solamente lo quiero mencionar. Es súper importante tener desde el punto de vista jurídico una cuestión que es fundamental. Cuando se hablaba de derecho urbanístico, y acá lo coloco un poquito atravesado, si ustedes se dan cuenta, la verdad es que se construyó todo el sistema de derecho urbanístico en Chile lejos del derecho administrativo, ¿ah? Esa es la verdad.
Yo coloco un poquito ahí la explicación de la legislación, no voy a explicar todo el origen, pero los primeros activos se dan solo en 1874, 1915, es primera vez que se exige permiso urbanístico con carácter general en Chile y se consagra en 1931 como regla general, como mecanismo preventivo o de control. Pero fue muy tarde cuando la jurisprudencia comenzó a entender que era un acto administrativo. Yo sé que la mayoría de las personas que están en este seminario son abogados, pero también hay personas que no lo son. Hay muchos arquitectos también o gente vinculada a la construcción. Pero nosotros es bien relevante a propósito de temas que tienen que ver con los requisitos que se tienen que exigir, con los procedimientos, con los mecanismos de impugnación, etcétera. Y por eso es muy importante. Y lo que ha ocurrido es que, especialmente por eso digo muy importante la ley 19.1880, el mundo del urbanístico no solamente la ley general de urbanismo y construcción, la ordenanza, sino que el mundo del urbanístico también es el derecho administrativo general. Y eso explica muy buena parte la exposición de don Pedro Pierri, en donde se toman los conceptos de categoría y clasificaciones del derecho administrativo general y se llevan al permiso de construcción. Pero a la inversa, lo que ha ocurrido especialmente en el último 17 años con la ley 19.800, que es muy interesante lo que plantea justamente Camilo, ¿eh? Que parece que esta ley no se impuso plenamente, especialmente los límites a la invalidación. Lo cierto es que el permiso de construcción ha resuelto una serie de problemas que se han llevado desde el derecho urbanístico como parte del derecho administrativo al derecho administrativo general, que son bastante relevantes. Muchos temas de discusión. Yo ya me di cuenta de uno. Permiso de edificación y derechos adquiridos. Yo acá tengo que disentir de la posición de don Pedro. La verdad es que yo también comparto en el sentido que la regla en general, los actos de autorización constituyen muchas veces un derecho preestablecido que está prohibido ejercer y por lo tanto que se levanta esta prohibición. Pero en la práctica, y no solamente en la práctica, en la norma, lo cierto es que los derechos no se consolidan. Voy a colocar toda la presentación acá porque va a empezar a moverse sola. No se consolidan, sino que hasta que se obtiene permiso de edificación y este ha sido notificado. Y la verdad es que el uso de la edificabilidad no está en el patrimonio del titular si no ocurre aquello, y de hecho opera el fenómeno del congelamiento. Podríamos seguir hablando un poco de eso, pero es muy difícil desconocer que efectivamente existe esta realidad. También hay un elemento que es fundamental. El derecho de propiedad es configurado, preestablecido, no de forma inherente al ser humano. Yo la verdad es que lo he escrito también y lo he dado cuenta de aquello, y no tampoco es original lo que estoy diciendo. El derecho de propiedad en Chile no reconoce como un elemento inherente el derecho a edificar, porque perfectamente en la planificación urbana se puede determinar que el terreno va a ser área verde o va a ser calle. Es el sistema de planificación el que entrega las facultades de uso y edificabilidad, pero luego se concretan en la medida que quien obtiene el permiso asume las cargas y obligaciones y también puede ejercer el derecho. Entonces, creo que hay un punto de discusión y de hecho no se hablaría justamente de derechos adquiridos, confianza legítima, buena fe, si no estuviéramos justamente bajo esa figura. Pero quiero centrarme un poco en el permiso de edificación y otros actos administrativos urbanísticos, y especialmente una lógica que se ha ido rompiendo, que era una cadena de vinculación de uno respecto de otro, y lo voy a explicar rápidamente. Creo que de la invalidación poco voy a decir, salvo un par de cosas que yo creo que Camilo ha dicho bastante, pero sí de la caducidad. Creo que de la caducidad sí que hay que rescatar algo de los medios de impugnación. La verdad es que el tema, y se lo agradezco ya, don Pedro lo agotó casi en toda su extensión. Quienes se dedican a esta área saben que en materia urbanística, y solamente me voy a quedar con lo fundamental, uno es titular de un derecho de propiedad sobre un predio o un inmueble. De hecho, en Chile opera bajo esa lógica. En principio, el desarrollador inmobiliario tiene que tener alguna vinculación, tiene que ser el propietario. Esto puede llamar la atención, pero en otros ordenamientos no es tan así. Muchas veces se trata de desvincular al propietario del urbanizador o el desarrollador del proyecto. No voy a explicar un poco cuál es la idea, porque son posiciones distintas. Pero lógicamente lo primero que quiere la persona es saber cuál es el régimen normativo que le resulta aplicable. Y ahí tenemos un acto administrativo de certificación, que es el certificado de informaciones previas. Luego, cuando tiene la certeza de cuál es el régimen normativo, lógicamente quiere conservar esa norma frente a una eventual modificación, y ahí ingresa un anteproyecto. ¿Cierto? Un anteproyecto permite fijar normas por un periodo de 6 meses hasta un año, dependiendo de las condiciones. Y lógicamente, a partir de ahí se obtiene el permiso y luego se ejecuta la obra y viene la recepción. Todo este ítem que necesariamente a veces se puede cumplir o no, porque uno puede partir directamente con el permiso de construcción y luego pasar a la recepción de obra, pero son actos que están necesariamente vinculados. Y la repercusión es qué sucede si en el certificado hay un error, cómo repercute eso en el anteproyecto, o en el anteproyecto hay un error, cómo repercute eso en el permiso.
Y la regla general durante mucho tiempo, y ahí la exposición de Camilo da cuenta de ello, es que está establecida una suerte de cadena. Es decir, sabe que el permiso de informaciones previas que se otorgó le dijo de que esta era la altura y esto es la edificabilidad. Y por lo tanto el anteproyecto tiene que estar al certificado, aun cuando hubiera un error en el certificado. ¿Mm? Y lo mismo ocurría si el anteproyecto contenía errores o falencias, se decía de que en este caso el director de obras tenía que otorgar el permiso conforme al anteproyecto. Y lógicamente está lo último, que la recepción de obra, y esto la verdad es que no va a dar el tiempo hoy día para conversar de aquello, pero se está insinuando, tiene que adecuarse a la normativa urbanística y al permiso de construcción. Pero también la pregunta es, ¿qué sucede si el permiso también tiene algún grado de ilegalidad? Entonces hay varios elementos. Esta cadena tan férrea que da lugar a la intangibilidad, por lo tanto, no solamente estaba vinculado al permiso, partió con el certificado de informaciones previas, siguió con los anteproyectos, llegó al permiso de construcción y hoy día la discusión está llegando justamente al tema de la recepción de obra. Rápidamente, quienes lo saben, efectivamente, en algún tiempo, hasta el año por lo menos 99, la Corte Suprema sostuvo que del certificado de informaciones previas nacían derechos adquiridos, de tal manera de que si había algún error, la autoridad estaba obligada a aprobar los anteproyectos u otorgar los permisos conforme a ese certificado. Sin embargo, del 2000 en adelante, y está citada la jurisprudencia, y luego lo confirman justamente los dictámenes de Contraloría, sostiene una tesis distinta. Dice, sabe que en realidad el certificado simplemente constata la norma y que si contiene un error no vincula ni para el anteproyecto ni para el permiso. Pero ojo, y lo coloco ahí al final, porque yo creo que es un punto que quizás hoy día no vamos a alcanzar a desarrollar en toda su amplitud. Yo creo que da cuenta de aquello, y quizás lo insinúa también la exposición de Camilo. La Corte Suprema ha dicho, dice que eso no obsta que haya lo que se denomina falta de servicio. Es decir, si usted emitió un certificado con un error, es decir, un certificado ilegal, ¿ya? Y eso se puede acreditar que causó un daño o perjuicio, eso en principio puede constituir falta de servicio y dar lugar a un derecho a indemnización, más no mantener el permiso en las condiciones urbanísticas, que es una salida, podríamos decir, bastante limpia. Esto va a dar lugar a otra discusión, porque también, y eso también don Pedro Pierri es autor un poco de esta tesis, si toda ilegalidad constituye o no falta de servicio, se requiere que la ilegalidad tenga cierta gravedad. Creo que será otra discusión, pero creo que es un punto bien interesante. Lo mismo con los anteproyectos. Los anteproyectos también se sostuvo la intangibilidad, tanto por la jurisprudencia de la Corte Suprema como de la Contraloría, pero primero cambió de criterio la propia Corte Suprema, cuando en el proyecto OVA Desarrollo en Ñuñoa declaró directamente la nulidad de un anteproyecto independiente que existía o no de buena fe, no se hizo ningún tipo de discusión. Y la Contraloría, creo que de una forma bien inteligente, dijo, ¿sabe qué? El objetivo del anteproyecto es la modificación del plan. Por lo tanto, si no hay modificación del plan, la verdad que pierde sentido el anteproyecto porque no permite conservar normas. Entonces, no tiene por objeto vincular el otorgamiento del permiso porque el permiso no tiene que mirar al anteproyecto, tiene que mirar, en este caso, la normativa urbanística, y se quiebra también la cadena. Yo les había dicho que todo estaba vinculado, certificado, anteproyecto, permiso, y acá se quiebra la cadena y por lo tanto lo que tiene que hacer es que no toque el permiso no es ni mirar ni el certificado ni el anteproyecto, sino que tiene que mirar la normativa urbanística. ¿Y qué ocurre con los permisos? También acá justamente se da una situación bastante similar. Hay una excepción, sí, en algún caso, pero acá ya se ha citado, ya hay varias sentencias, así creo que es bien interesante el caso justamente que ocurrió del mall Barón, que estamos hablando del caso de Valparaíso en esa sentencia, cuando dice que un acto administrativo ilegal no puede generar un derecho adquirido para el solicitante, máximo si, como en el caso de autos, se trata de un acto de autorización que tal funcionario puede otorgar solo si aquel se conforma con la normativa urbanística. Yo creo que hay un punto ahí, un punto que por lo demás es bastante conocido, que dio lugar a esta tremenda discusión en la comuna de Estación Central a propósito de los denominados guetos verticales, donde a partir de la interpretación de una norma, ante la ausencia de plan regulador y la interpretación de una norma, se permitió casi construir lo que dicen algunos la Torre de Babel. Lo que pasa es que Torre de Babel con unidades edificables o viviendas bastante pequeñas, y dio lugar a que tuvimos que enfrentar, podríamos decir, la punta del iceberg. ¿A qué me refiero de esto? Todas las deficiencias anteriores, vacíos, falta de planificación, y llega justamente a la búsqueda de un resquicio, se construye el resquicio, se otorgan los permisos, y luego hay que tratar de enmendar sobre la marcha ya cuando tenemos un lugar invadido justamente de edificaciones de este tamaño. Unido también a otros fenómenos que también tenemos que darnos cuenta. Sabemos que también está vinculado
no lo digo en sentido negativo al fenómeno migratorio, porque muchas veces personas que también muy vulnerables llegaban, alquilaban estos departamentos que eran bastante pequeños y en donde cabían 2 personas, a veces estaban muchas personas más. Y dio lugar a este pronunciamiento de la División de Desarrollo Urbano, en el sentido de que en definitiva da a entender de que la interpretación era ilegal, pero los permisos ya estaban otorgados. Da justamente pronunciamiento a los dictámenes de Contraloría, que entienden de que incluso se tienen que haber procedimientos de invalidación, y comenzó, podríamos decir, un gran proceso global de invalidación de permisos, que ocurrió justamente el año 2000, partió el 2019. Creo que fueron 49 expedientes de invalidación, y iba a empezar a desmenuzar ahí si estaban dentro o no de los 2 años para poder ejercer la potestad invalidatoria, pero derechamente ya el tema de la confianza legítima y la buena fe creo que se comenzó a olvidar. ¿Qué ocurre con la invalidación? Yo creo que se ha dicho bastante, solamente alguna mención, y creo que también lo ha dicho Camilo y también lo ha dicho don Pedro. Dejar bien en claro que la invalidación solamente le corresponde al director de obra. Eso lo ha dicho tanto la Contraloría como la Corte Suprema, porque han habido casos en donde el alcalde ha decidido invalidar. Pero hay un caso que está en conocimiento hoy día de la Corte, la excelentísima Corte Suprema, que es el Parque Pumpín, que la verdad es que, como algunos dicen, es dar una vuelta al rizo para un poco armar el caso, porque ocurrió respecto de un permiso que había sido otorgado más de un año, y una persona solicitó la invalidación, y lo que ocurrió fue que el director de obras no dio lugar a la invalidación, pero eso se engarzó con el reclamo de ilegalidad, y por lo tanto se pidió la ilegalidad, el reclamo de ilegalidad ante el alcalde. Entonces, por la vía de la construcción normativa, al final, una facultad que se entiende desconcentrada, que es el director de obra, llevó justamente a que llegara al poder del alcalde. El alcalde admitió el reclamo de ilegalidad, llevó a la nulidad, en este caso, del permiso, y están los recursos que están pendientes, repito, en una situación con bastante barullo, podríamos decir, desde el punto de vista de los medios de comunicación, y un tema que hoy día, repito, de hecho, el reclamo de ilegalidad fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y está pendiente, repito, de la Corte Suprema. Solamente hago una mención, ya que también creo que lo mencionó Camilo y también lo mencionó don Pedro. La regla general, la gran regla, es que la invalidación solamente se puede impugnar cuando se acoge, no cuando se rechaza la invalidación. Y uno de los casos que ha sido como emblemático, que ha dado bastante discusión, es el caso Punta Piquero. Dentro de todas las cosas que ocurrió, se pidió la invalidación, en este caso, de una autorización para hacer revivir un permiso de edificación. Toda una gran discusión. Y se impugnó esa invalidación, y el director de obras la rechazó, ¿ya? Pero aún así se fueron de reclamos de ilegalidad, y curiosamente la Corte Suprema aceptó esa hipótesis, que es muy excepcional, en donde una invalidación, repito, rechazada pudo ser impugnada. Pero el caso del laboratorio, porque la propia sentencia de la Corte Suprema señala de que en realidad, en el fondo, ese permiso no se podía revivir porque estaba anulado, creo que del año 2012. No voy a entrar un poco en el detalle, quizás después se va a consultar, pero yo creo que en ese caso, que rompe esta regla que había sostenido la Corte Suprema, que no se puede impugnar al rechazo de la invalidación, podría haber encontrado una excepción en este caso, pero esa excepción realmente no es tal, por lo que acabo de mencionar. Luego, ¿qué ocurre con la caducidad? A ver, vamos, la caducidad también da lugar a varios puntos, pero yo solamente quiero centrarme en 3 cuestiones que son, creo que rápidas de comentar, porque no quiero tampoco abusar del tiempo. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Que la caducidad opera automáticamente. De hecho, se ha modificado bastante la norma, y automáticamente lo dice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, es decir, opera por el solo Ministerio de la Ley. Pero dice también la propia Contraloría que igual se tiene que hacer a través de un acto formal, como ocurrió en el caso del Molde 14 Norte en Viña del Mar, en donde la Contraloría le dijo al director de obras que tenía que declarar la caducidad de un permiso, y lo hizo, y esto se impugnó, y al final dio lugar justamente a una discusión si realmente concurrieron o no los supuestos de caducidad, siendo de que antes había un pronunciamiento también del director de obras en donde había dicho que no había caducidad, pero ya es otra discusión. Entonces dice, este es un acto administrativo, pero no es una declaración de voluntad, sino que de constatación o de certificación, constata algo. Pero acá yo creo que viene la parte más delicada que don Pedro ha mencionado. Colocó el caso de Río Colorado con Municipalidad de Puente Alto, que es el caso de Naco,
Pero también está el caso de Inmobiliaria Bellavista, que también de 2020, de enero a febrero de 2020, donde la Corte Suprema dice otra cosa. Dice, ¿sabe qué? Como esto simplemente es constatar en este procedimiento, no se tiene que citar al titular del proyecto, no tiene por qué hacerse parte, ni tampoco hacer descargo, ni presentar prueba, nada. Usted simplemente constata y emite la certificación. Y yo creo que eso ya es otra cosa, ya lo encuentro ya un poquito más grave. Y lo digo porque la propia Contraloría ha dicho que la caducidad no es una realidad, podríamos decir, solamente formal o jurídica, sino que se requieren de actos materiales que tienen que ser probados. Tienen que haber un libro de obra, tienen que haber actuaciones concretas y reales de que se está haciendo la obra, que no hay una paralización o nunca se ha ejecutado la obra, y por lo tanto requiere de pruebas. Y lógicamente quien tiene la mayor cantidad de pruebas y que quien tiene que aportar es el titular del proyecto, y desconocer que el titular del proyecto no tenga la posibilidad siquiera de decir algo en ese procedimiento de declaración de caducidad, para mí me suena bastante duro mirando las normas del debido proceso a nivel constitucional y en la propia ley de procedimiento administrativo. Dos cositas ya para ir un poquito ya cerrando. También la Contraloría dijo de que si el proyecto tenía etapas, como muchas veces ocurre, hay varios edificios que se van a construir, el inicio de las obras, el trazado tenía que ser respecto de todas las etapas. Sin embargo, el año recién pasado, entiendo que en agosto, la Corte Suprema dijo que no, dijo que bastaba solamente iniciar la primera etapa, el primer edificio, para entender de que no opera la caducidad respecto de todo el proyecto en su totalidad. Solamente tenemos estos dos pronunciamientos, pero por lo menos tenemos Corte Suprema versus Contraloría en esta materia. Y otra cosa que puede ser interesante a propósito de la caducidad, es que para el jurista, para el dogmático, la caducidad es como prima hermana de la prescripción, pero con una gran diferencia. La caducidad se creó como un mecanismo para consolidar rápidamente situaciones jurídicas. Y por lo tanto, siempre se dice de forma muy estricta por parte de los profesores de civil y de procesal, que en definitiva la caducidad no admite ni suspensión ni interrupción. ¿Ah? Sin embargo, a veces uno se encuentra con situaciones que no puede resistir, en este caso, el desarrollador del proyecto. ¿Por qué? Porque hay una orden de paralización ordenada por la propia dirección de obra o ordenada por la autoridad judicial, y en alguna medida la Corte Suprema ha dicho, ¿sabe qué? En ese caso, ese periodo en donde en definitiva, por acto de autoridad judicial o administrativa, usted tuvo que paralizar, lógicamente no la voy a considerar en el cómputo. Y por lo tanto se acepta técnicamente lo que se denomina la suspensión respecto de la caducidad, pero por reconocimiento que vamos a llamar de carácter jurisprudencial. Se ha mencionado acá un poco, pero solamente lo voy a dejar acá mencionado. ¿Qué pasa con las medidas de conservación? Hay un dictamen por ahí, alguien lo puede buscar, que es de la vieja tabacalera. Estoy hablando de la tabacalera que estaba ubicada en la calle Colón, en Valparaíso, donde ya no está la tabacalera ahí, y lo que ocurrió fue que se otorgaron permisos para construir, entiendo que 2 edificios. Y al día siguiente, o a los días siguientes, disculpen, de otorgados los permisos, se declaró monumento nacional. Y la Contraloría en ese caso dijo que había que respetar los permisos ya otorgados y los derechos adquiridos, y ordenó dejar sin efecto la declaración de monumento nacional de la tabacalera. Sin embargo, el año 2016 tenemos el dictamen 4000, en donde que entiende que toda declaración oficial, no solamente de monumento nacional, sino que de conservación histórica, que pueden estar los instrumentos de planificación territorial, conlleva que el proyecto no se puede ejecutar si no se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental, y particularmente el estudio de impacto ambiental. ¿Ah? Por lo tanto, aun cuando yo tenga el permiso, esa declaración lo que hace es que me obliga a someter el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, tengo que tener la autorización ambiental. Creo que esto es un tema bien interesante en el sentido, porque muchas veces lo hemos dicho, que para desarrollar un proyecto se requieren muchos permisos. ¿Ah? Y esto es como si uno tuviese una cañería de agua y para que el agua pueda salir se requieren varios grifos o llaves. Lógicamente cada permiso es una llave, a tal punto que si no tengo un permiso el agua no va a surgir o no va a aflorar. Acá claramente se impone esta carga, y la verdad es que yo creo que con cierta inteligencia en la manera de hacer respetar en este caso estas medidas de conservación. Sí, yo tengo un punto acá, y acá se dijo, porque lo mencionó Pedro Pierrico, la declaración de monumento nacional, porque puso el caso de Casa Italia, donde se obtuvo el permiso de declararlo después de monumento nacional, y ocurrió también con la Villa San Luis, el famoso caso de la Villa San Luis, ubicada justamente en Presidente Riesco con Manquehue Sur. No estoy en contra de la declaración de monumento nacional, pero en ambas sentencias se dice algo que yo creo que es súper discutible, en que se puede declarar un monumento nacional un inmueble sin dar la posibilidad de que el titular del proyecto se le dé audiencia o sea escuchado. Así de simple. En ambos casos, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró la nulidad de la declaración de monumento nacional porque no se le había dado al titular del proyecto la posibilidad de hacer, podríamos decir, una audiencia.
Pero la Corte Suprema revocó aquello y dijo de que en ninguna parte de la Ley de Monumentos Nacionales se dice que se tiene que escuchar al propietario, al titular del inmueble, que es una cosa bien, bien particular. Y dice incluso en un pasaje, porque incluso en la expropiación, dice, en la expropiación, cuando se expropia no existe obligación de darle audiencia al expropiado. Pero claro, hay una gran diferencia. En la expropiación se paga una indemnización, pero no la declaración de un monumento nacional. Entonces ahí yo creo que hay un tema que quizás hay que dar una vuelta en cuanto a la garantía. Y vuelvo a repetir, es un tema de carácter formal, pero creo que es súper relevante, porque a veces nos podemos ahorrar bastante si le preguntamos justamente al propietario qué medida está dispuesto a adoptar, porque al final el proyecto de la Vía San Luis está siendo aprobado. Y está siendo aprobado porque el propio titular del proyecto ofreció justamente crear una especie de monumento, lugar de recuerdo, pero eso se hubiera ahorrado si se hubiera hecho al comienzo en el procedimiento administrativo y no zanjado posteriormente por la vía judicial, porque todavía tenemos, podríamos decir, estos edificios que están ahí a medio de demoler, ubicados justamente en la comuna de Las Condes. Por lo tanto, una visión muy rápida acerca de estos principales aspectos. Y nada, yo la verdad que celebro, sinceramente, que tengamos la instancia de discutir estos temas, porque creo que si uno miraba 20 o 30 años atrás o 20 años atrás, era muy difícil pensar que el derecho urbanístico iba a tener un ámbito de discusión en esta sede de este nivel, con esta profundidad y con los problemas que estamos analizando. Porque yo soy un convencido, con esto termino, que muchas veces es bueno tener un buen diagnóstico de los problemas jurídicos que tenemos, porque el derecho no es la esencia de lo discutible. El derecho tiene que otorgar cierta certeza y seguridad jurídica, porque al final, si creemos en la justicia como muchos creemos que existe, y existe la justicia y la cohesión social, es en una sociedad que logra la paz social, y la paz social se logra con certeza y seguridad. Eso, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación completísima, una completa revisión de la panorámica y esta trayectoria que han tenido los permisos de edificación, tanto en la jurisprudencia también como a nivel jurisprudencia judicial como de Corte Suprema. Hay que agradecer también la gran cantidad de preguntas que hay acá formuladas. Lamentablemente, por razones de tiempo, no será posible responderlas todas. No obstante, hay algunas interrogantes que se repiten, por lo tanto, vamos a ir intentando condensar estas interrogantes y se van a formular en términos generales a efectos de que los panelistas puedan quizás ir profundizando, porque vemos que también hubo un común denominador. Los panelistas acá, muchos de ellos analizaron términos que son instituciones que son más o menos comunes en más de una presentación, y por lo tanto la pregunta va a quedar abierta, no obstante haber sido formulada quizás para uno u otro. A ver, primero una de las preguntas que se repite dice relación con el tema de la invalidación y si siempre es necesario deducir invalidación a todo evento, ¿vale? Es decir, aun cuando, por ejemplo, se advierta que el acto o el permiso tiene apariencia de legalidad, aún si en ese caso es siempre obligatorio iniciar el procedimiento de invalidación, es una pregunta que ha sido bastante recurrente. También, de cierta manera, el profesor Cordero en su presentación intentó dar cuenta de ello, de otra pregunta que se destina al profesor Pierri, y que dice relación con el hecho de si se rechaza la invalidación, es procedente respecto de aquel acto municipal, un reclamo de ilegalidad municipal contra el acto que rechaza la invalidación. También otra pregunta que es común a los profesores Cordero y Pierri ha sido en relación a una circular de DEU del año pasado, en el cual se suspenden los plazos previstos y establecidos en la ley general y en la ordenanza, y cómo esto comulga con los plazos de caducidad, siendo que estos operan por el solo Ministerio de la Ley. ¿Qué opinión les merece aquella decisión de la División de Desarrollo Urbano y si se ajusta o no a la legalidad? Y también otro tema que es también para los tres panelistas, está vinculado con la responsabilidad que le cae al Estado en estas ilegalidades, vale decir, cuando existe un vicio en el acto, en el permiso de edificación, y este vicio es atribuible al funcionamiento de la administración, ¿qué responsabilidad tiene ahí el Estado, ya sea disciplinaria o patrimonial? La pregunta queda abierta. Luego, vinculado con el tema de la invalidación, se pregunta acá mucho en relación a qué pasa con la buena fe
siendo que la buena fe se presume, y por lo tanto quien alega lo contrario debería probarla en un procedimiento en que se reclame contra la legalidad del acto. ¿Qué pasa en relación a eso? Y además con la buena fe de los terceros que van en esta escalada, pensando quizás en el dueño de una unidad de departamento que lo adquiere y que, claro, él no tiene responsabilidad en esta cadena de ilegalidades que le preceden. ¿Qué es lo que ocurre allí? Luego acá también otra pregunta que surgió es el tema de la trascendencia de los vicios. Acá cómo se comulga esto también con las disposiciones de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. Y bueno, finalmente para cerrar ya esta vorágine de preguntas, a Camilo Mirosevich en concreto se le consulta sobre qué opina sobre la participación ciudadana temprana en los proyectos inmobiliarios. Y esto también lo hago presente porque Camilo tiene un libro sobre participación ciudadana que creo que tendrá algo que decirnos al respecto. Así que dejo abierta la palabra, insisto, las preguntas son múltiples y he intentado resumirlas, y agradeciendo y pidiendo las disculpas también por no poder hacerlas todas las que se han formulado. Así que, don Pedro, si usted quiere comenzar. No sé cuál debiera comentar primero, pero voy a partir con una anécdota. Yo durante varios años fui miembro del Consejo de Monumentos Nacionales, era el abogado del Consejo de Monumentos como representante del Consejo de Defensa del Estado. Y yo creo que en una oportunidad pasó una cosa insólita. Se trataba de la construcción esta que ahora está el DOC, ahí en lo que se llama La Ratonera, ahí en Valparaíso, en que se discutía si estaba bien la declaración de zona típica, en fin, que no se podía construir. Y a mí se me ocurrió llamar a alegar causa. Y llegaron los dos abogados, el abogado que sostenía que no podía construirse y el abogado de los que querían construir. Y el Consejo de Monumentos, que éramos como 25 o 30 miembros, escuchamos alegato a la causa. Bueno, finalmente se decidió, digamos, que no se podía construir, pero evidentemente que ese es un tema el que señala Eduardo Cordero. Pero aquí en relación con la invalidación, hay una duda que yo tengo, que uno tiene que reconocer que estas cosas lo dejan con duda algunas veces. Cuando dice la norma de la ley de procedimiento que interpuesta por un interesado una reclamación ante la administración, ¿eh? No puede deducirse igual ante los tribunales, dice que plantea la reclamación se interrumpe el plazo para ejercer acción jurisdiccional. Todo esto es el artículo 54. El tema es que cuando una persona solicita invalidación, ¿es una reclamación administrativa? Porque en el fondo partimos de la base que la invalidación es una facultad. Entonces, yo tengo mis dudas, pero en un principio por reclamo uno podría decir sí, que el hecho de que haya solicitado la invalidación y se haya dado lugar a un procedimiento de invalidación, a lo mejor suspende, a lo mejor podría entenderse que suspende el plazo para reclamar. Y después podría reclamarse no del rechazo de la invalidación, porque eso no es reclamable. Incluso tengo mis dudas respecto a lo que dijo Camilo en relación con esto del medio ambiente, porque eso es lo que se denomina la invalidación impropia, que no es la invalidación probablemente tal. Pero bueno, incluso rechazar la invalidación, yo creo que entonces podría aceptarse que se puede interponer el reclamo de ilegalidad, porque si no, sería un absurdo, habría que interponer el reclamo de ilegalidad y además, paralelamente, tramitarse la invalidación. Pienso que podría aceptarse eso, en relación con el tema de la invalidación y el reclamo de ilegalidad. Pero eso es lo que voy a contestar por el momento. A ver, había una consulta que es bien interesante a propósito de la medida que adoptó la División de Desarrollo Urbano por los temas de pandemia, que si es legal o no, que se puedan haber suspendido los plazos, entiendo, respecto de el tema de la caducidad de los permisos y que se haya adoptado por la vía administrativa y no por la vía legal. La verdad es que yo vuelvo a insistir un poco en el tema de la caducidad, porque eso ocurrió en varios sectores. Yo lo he visto en el ámbito, por ejemplo, de la acuicultura, donde también hay plazos de caducidad para poder operar las concesiones. Lo he visto también en el ámbito de las concesiones marítimas, que también existen plazos para poder operar, y también ocurrió en el ámbito urbanístico. Y la verdad es que en todos esos sectores la autoridad en general, y yo creo que casi todos los casos ha operado por la vía administrativa, porque no tenemos una norma de carácter general, ha adoptado esa decisión. Y lo que ha ocurrido, en mi opinión, es que ha mutado. Yo no voy a insistir acá, pero, a ver, la caducidad realmente, repito, es un plazo para consolidar situaciones jurídicas dentro de un término bastante acotado. Por ejemplo, las acciones de impugnación no prescriben en materia administrativa, sino que caducan en un plazo de caducidad. Hay derechos que en materia administrativa también caducan.
y también hay potestades administrativas que caducan, que se tienen que ejercer dentro de cierto plazo, como ocurre, por ejemplo, con la invalidación, y esto es bien interesante, porque la invalidación se tiene que conocer, resolver, tramitar y resolver dentro del plazo de 2 años. Es decir, pasados los 2 años no es posible ejercer la potestad invalidatoria porque en definitiva ya caducó en este caso la figura. Y por lo tanto, lo que ha hecho muchas veces la práctica, y yo lo he visto en la práctica administrativa, y también lo mencioné en la práctica judicial, es que opera bajo un concepto de juicio de reprochabilidad. Dice, ¿sabe qué? Este periodo en el cual usted no ha podido desarrollar su proyecto no se le puede imputar a usted. Se no puede imputar a usted porque, en definitiva, yo dije en su momento, la autoridad judicial o administrativa ordenó la paralización, y acá simplemente se ha operado bajo un contexto de pandemia y se ha dicho no existen las condiciones para poder desarrollar el proyecto. Bueno, quizá habría que haber visto no una norma de carácter general, sino que analizar cada caso, porque en definitiva las declaraciones de, en este caso, de cuarentena o el paso a paso, han impuesto que algunos proyectos se han podido desarrollar, otros proyectos no. Por ejemplo, creo que acá somos bastante locales con Don Pedro, pero en el caso, por ejemplo, de la quinta región, prácticamente Concón durante todo este tiempo estuvo en paso 3 y nunca tuvo, hasta ahora, el día de hoy, tuvo cuarentena. Y por lo tanto, todos los proyectos que se pudieran haber desarrollado ahí se pudieran llevar a cabo, a diferencia de lo que ha ocurrido con Valparaíso y Viña del Mar. Entonces uno podría haber jugado quizás con ese criterio. Pero voy a repetir, simplemente es como una suerte de estado de necesidad de crear alguna figura para no imputar ni reprochar una conducta omisiva para que opere la caducidad. Y nada, yo creo que quizás después de eso vamos a ver un poquito la discusión si realmente operó o no la caducidad. Y es muy buen ejemplo el caso que explica o comenta don Pedro a propósito del caso del Hotel Hyatt en 15 Norte, porque partió por caducidad. Originalmente hay un reclamo del Lautaro Ríos contra la Municipalidad de Viña del Mar que se pedía la caducidad, pero luego curiosamente se declaró de que su recurso había sido extemporáneo, es decir, había caducado la acción de reclamo de ilegalidad. Eso lo dijo la Corte Suprema porque se computaba del momento en que se dictaba, pero bueno, lo dejo ahí mencionado. Por favor, ¿me permite, antes que hable don Camilo? Sí, mire, Sí, don Pedro. mire hay una cuestión que es bien importante. Si mañana van a cambiar el plan regulador, por ejemplo, para decir que no se puede construir un edificio de 10 pisos en un terreno, ¿qué creen ustedes que va a hacer el propietario? Mañana, cuando empieza a discutirse en el Consejo Municipal que se va a hacer el plan regulador, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Va a presentar un proyecto, inmediatamente. Le van a aprobar el proyecto, o el anteproyecto, qué sé yo, y listo. Y ahí queda tranquilito el proyecto y se acabó el tema, porque ya está el proyecto, sale el plan regulador y ahí está el señor que tiene su proyecto guardado. ¿Y qué pasa en la práctica? Pueden pasar el número de años que dice la ley y no hace absolutamente nada. Entonces caducía. No, pero cuidado, que resulta que yo hice un hoyo, clavé un fierro. Es una cosa que casi sería anecdótico, porque esto me tocó verlo a mí en la Corte Suprema. Cómo se discutía que había hecho algo, que había puesto un fierro, que había hecho esto, que había hecho un movimiento, que había puesto los límites, que había clavado estacas para indicarlo, todo eso considerado como construcción. ¿Pero qué propósito tenía todo eso? Que no se le aplicara el nuevo plan regulador. ¿Parece razonable esto? Bueno, evidentemente que hay materias que tienen que ser legisladas. Yo espero que cambie todo esto. Hay materias que tienen que ser legisladas. Don Eduardo dice, y tiene toda la razón, de cambiar esto del CEREMI con el reclamo de legalidad, todo esto hay que arreglarlo. Sí, pero esto otro también. Es un escándalo. Desde el momento en que se plantea la posibilidad de modificar el plan regulador, queda congelada la posibilidad de pedir permisos de construcciones con el plan anterior. O sea, es como elemental. Pero es que es razonable también que el propietario tenga esa intención. Si yo soy dueño de un terreno donde puedo construir un edificio de 20 pisos y escuchan en el diario que ya están conversando como que van a prohibirlo, lo primero que hago es presentar un proyecto, pues. Eso es evidente. Ahora, respecto a lo que señala don Eduardo en relación con el sanatorio marítimo, eso a mí es un tema que me afecta personalmente, porque yo alegué la causa como abogado del Consejo de Defensa del Estado en su oportunidad, y después yo perdí el juicio, y se autorizó construir una 27 pisos, pero eran 6 pisos de unidades hoteleras, que en el fondo eran edificios eran departamentos particulares, y eso lo prohibió la Corte. Entonces ya el negocio no era rentable, porque podía hacerlo de 21 pisos o de 26, pero como hotel. Entonces no hicieron nada. Vieron otro proyecto, ahí Lautaro Ríos presentó reclamo de ilegalidad, de que fuera de plazo, pero ellos no estaban en la Corte, digamos, estaba en la Corte Suprema, pero me tuve que inhabilitar, porque yo había sido el abogado de la causa por el Consejo de Defensa del Estado. Pero en fin, y ahora está paralizado. ¿Está paralizado? Capaz que si vayamos adentro hayan clavado un par de estacas y a lo mejor digan que no está paralizado. Bueno. Bueno.
Bueno, yo en orden de antigüedad decreciente, yo quiero hacer un par de comentarios sobre lo que dijo Pedro y a propósito de algo que tocó Eduardo, el tema de los monumentos nacionales. Yo creo que la solución a la que llegó la Corte creo que no es muy adecuada, porque creo que el propietario, es difícil decir que el propietario no tiene un derecho a ser informado del procedimiento, sino hasta la notificación del acto terminal. Es cierto que la ley no contempla la notificación intermedia, ¿no es cierto? Hay dos excepciones, la invalidación justamente y luego cuando hay pretensiones, hay varias pretensiones. Pero creo que es una mala solución. Yo creo que acá lo relevante es que la opinión del propietario, si hubiese estado yo mirando ese caso y hubiese dicho la opinión del propietario no cambia la decisión y por lo tanto no altera el resultado de la decisión administrativa, porque la verdad que es difícil imaginar que un propietario pueda aportar elementos de juicio que hagan que el Consejo de Monumentos, bueno, finalmente el ministro o ministra decida no declarar monumento porque el monumento se declara en atención a las características del objeto y por lo tanto quién sea propietario o no y quién pueda decir, no lo veo muy relevante. Yo me hubiese ido más por ese lado. Creo que sobre la pregunta de don Pedro de si la invalidación puede ser considerada reclamo, yo creo que sí porque la pretensión es el reclamo, es revisar un acto y por lo tanto más allá de que sea un procedimiento y que técnicamente sea una solicitud, creo que la pretensión es de reclamación y por lo tanto hay que mirarla así. Siempre es necesario invalidar, yo creo que entendí que la pregunta era presentada la solicitud, la autoridad, la municipalidad, el TOM, ¿tiene necesariamente que iniciar un procedimiento? Yo diría que sí, yo diría que tiene que iniciar el procedimiento, en la medida que sea un interesado el que la presenta. Así un señor que vive en otro lado, no veo que tenga que hacerlo, porque ahí hay que, vamos a decirlo así, hay que tomarlo como denuncia, y ahí está el interesante artículo que escribió Rosa Fernanda hace muy poquito. El denunciante, sabemos, no es considerado interesado, salvo algunos casos muy excepcionales, y por lo tanto, si es un señor que vive en otra comuna y que no se ve afectado por la construcción del edificio, él podrá pedir una invalidación y eso podrá ser considerado por la autoridad para iniciar de oficio o no una invalidación, y por lo tanto ahí no va a ser obligatorio el inicio del procedimiento. Pero si es vecino y por lo tanto si es interesado, yo creo que sí hay que iniciar el procedimiento. Cosa distinta es obviamente el resultado de ese procedimiento. Y yo también asumo que la invalidación, lo reitero, es excepcional, o sea, tiene que acreditarse que el acto es ilegal. La responsabilidad del Estado obviamente puede generarse frente a un permiso ilegal, pero ahí va a depender, ¿no? Porque si es que el acto no se invalida, sino que se mantiene, y por lo tanto el edificio no se demuele, vamos a ponerlo así, el perjudicado y por lo tanto quien puede reclamar, quien sufrió el daño, va a ser el vecino, no va a ser el titular del proyecto. Y él, por lo tanto, el vecino podría buscar una responsabilidad por falta de servicio. En el caso que el edificio se demuela, cosa que muy difícil que pase y muy poco razonable también que pase, ahí los terceros adquirentes, desde luego, podrían demandar, probablemente al inmobiliario, ¿no? Más que a la administración, pero eventualmente indirectamente podrían llegar. El titular del proyecto creo que también, pero sería difícil construirla, porque creo que va a tener que, o por lo menos se van a reducir las culpas, digamos, aplicando la regla del Código Civil, ¿no? Se van a compensar ciertas culpas porque el titular del proyecto también tuvo que saber que lo que estaba presentando también era ilegal. Creo que sobre la buena fe se presume, decía la pregunta. Bueno, por eso mismo es que yo creo que no hay que considerarla como límite. Creo que decir que por la presencia de buena fe no podemos invalidar, es decir, nunca vamos a invalidar, porque nunca vamos a poder acreditar mala fe. No están las instancias para acreditar mala fe, la administración no está para acreditar mala fe tampoco. Por lo tanto, creo que no puede ser considerado un obstáculo a la invalidación. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá? No hay que irse a los extremos. El asumir que la buena fe impide invalidar es un extremo. Y el otro extremo es decir, siempre hay que dejar sin efecto. Siempre hay que invalidar y hay que buscar solo responsabilidad del Estado. También es un extremo que desconoce que eso genera un montón de problemas, sobre todo para los terceros adquirentes. Hay que buscar una solución intermedia donde la buena fe no le veo mucho rol, pero sí veo que juega un rol importante los intereses de los distintos interesados que confluyen en una decisión. Yo creo que esos son los intereses que hay que mirar
y olvidarnos de este concepto de buena fe que tiene muy poca utilidad, justamente desde la presunción, no tiene mucho sentido acudir a ella. Sobre la trascendencia de los vicios a partir de la ley de procedimiento. Bueno, la ley de procedimiento regula solo la trascendencia del vicio de forma, por lo tanto, entraría en juego cuando la ilegalidad no es sustantiva, no es en el objeto del acto, sino en el procedimiento. Pero, por lo tanto, no sería aplicable la regla, pero lo importante es acá aplicar el principio de proporcionalidad. No es el artículo 13 de la ley de base, es este principio general donde nos dice, mire, y conservación del acto, no cualquier vicio, incluso un vicio de contenido, una contravención con una norma, nos va a llevar necesariamente a dejar sin efecto el acto. Pueden haber otras medidas dependiendo de la entidad del vicio y los intereses involucrados. Y sobre lo último, participación ciudadana. Bueno, hay países donde hay mecanismos de participación para la obtención de permisos de construcción. Cosa que se trató de hacer en algún momento, en una modificación a la ley de urbanismo, pero tenía otras finalidades, que no recuerdo exactamente cuál era la norma, pero creo que había que notificar a los vecinos, pero era facultativo para el titular del proyecto y se publicaba, y por lo tanto con eso se aseguraba que no se impugnó dentro de cierto plazo. Un mecanismo que no funcionó, no tuvo ningún efecto. Y más que participación, era un mecanismo para darle certeza al titular del proyecto. Yo fijaría un mecanismo de participación para cierto tipo de proyectos que impliquen una gran cantidad de unidades. No, obviamente no cualquier cosa. Algo así como lo que se ha hecho, por ejemplo, cuando se reguló las antenas de celulares. Acuérdense que antes se llegaban a instalar y ahora hay un procedimiento que obliga a notificar a cierto entorno. Algo así creo que sería razonable. También es cierto que estas cuestiones a veces se prestan para el abuso ya del lado de los vecinos ahora, ¿no? Y eso tampoco es bueno. Por eso que el diseño de un instrumento es súper complejo de cómo arreglar estas cuestiones. Y por eso creo yo que hay que reconocer que quien tiene que, ya que el legislador no lo hace, la administración que está invalidando, que está desarrollando ese procedimiento, tiene que tener cierto margen de apreciación para poder ponderar todos los intereses en conflicto y luego tomar la decisión que le crea más ajustada al interés público. Eso. Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias a todos los expositores por haber aceptado esta invitación, por sus excelentes ponencias. Hemos recibido muchos saludos de felicitaciones a cada uno de ustedes. Los invitamos a seguir participando en instancias similares y también agradecemos al público por su paciencia, por haber aceptado esta invitación y por el interés manifestado en la materia. A nombre de la Universidad Católica los queremos dejar invitados a seguir participando de las actividades que estemos desarrollando y a visitar nuestro sitio web, donde van a poder encontrar todos los tipos de programas y actividades de extensión que estamos desarrollando, particularmente para los que les interesa las materias urbanísticas. Prontamente se dictará un diplomado en Derecho Urbanístico y de la Construcción, que está abierto no solamente para abogados, sino que también para profesionales de otras disciplinas. Así que, sin más, reiteramos nuestra gratitud y los vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.